cruz, este día resucitó, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, este día resucitó, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, este día resucitó, y a su nombre. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero yo te alabo En medio del quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Sí, Señor, pero yo te alabo en medio del quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. El Cristo de Galilea va pasando por aquí. El Cristo de Galilea va pasando por aquí. déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe su bendición. Sí, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque, recibe la bendición. Ayer prometí Ser de Cristo, también lo prometo hoy. Y mañana por lo mismo yo diré, de Cristo soy. ¿De quién soy? De Cristo soy. Cuando ayer, mañana y mañana por lo mismo yo diré, de Cristo soy. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá apagar. Manda fuego, santifica. no Señor, no vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir, para mí vivir es Cristo. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir, para mí vivir es Cristo. Si tú dices que tú alabas al Señor, Que se te note, que se te note. si tú Dices que tú alabas al Señor, que se te note. que se te note, alaba al Señor, dale tu corazón, que se te note que tú tienes el Espíritu de Dios. Alaba al Señor, dale tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note, hey, que se te note, que se te note que tú tienes el Espíritu de Dios. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. aquí Se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, siento gozo, siento paz.
siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nueva vida tendrán. Los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán. Los que esperan en Jesús. Si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, muévete. Le dirías a esa montaña, muévete, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá. Y tus problemas se moverán, se moverán, se moverán. Pues déjala, se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y yo le alabo, yo le alabo. Yo también, yo también. Y yo le alabo, yo le alabo. Yo también, yo también. Él sana y salva, perdona y da poder. Él sana y salva. Amén, amén. Y quien vive a su nombre, gloria. 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 Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Aleluya, 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 aleluya. Tengo un fuego que me está quemando. Alaba a Dios, gloria a su nombre. Yo tengo un fuego que me está quemando. Alaba a Dios, gloria a su nombre. Por aquí se ayuna, por acá se ora. Alaba a Dios, gloria a su nombre. Por aquí se canta, por aquí se danza. Alaba a Dios, gloria a su nombre. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sáname, Señor, con tu espíritu. Sáname, Señor, con tu espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Sí, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Con aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero
movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, Mi alma se hubiera perdido. si no hubiera sido por el Señor, Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y el que no esté preparado, Con él se va para arriba. Y el que no esté preparado, con él no va para arriba. Para arriba, para arriba. arriba y no para abajo, Subiendo, subiendo. subiendo y no bajando, Para arriba, para arriba. arriba y no para abajo, Subiendo, subiendo. subiendo y no bajando, Mi alma volará, mi alma volará. al son de las trompetas mi alma volará, Mi alma volará, mi alma volará. al son de las trompetas mi alma volará. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, danzo como David. Yo danzo, danzo como David. David, 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 David danzaba. David, 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 David danzaba. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba. La esposa de David lo criticaba. David danzaba. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. alabaré, Alabaré, alabaré. alabaré. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, Gloria al Espíritu de amor. Alabaré, 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 Señor. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Mi Dios está vivo. Él no está muerto, Mi Dios está vivo. Él
siente aquí. Los ángeles del cielo glorifican al Señor. El Espíritu de Dios se siente aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve así. Se mueve, si los ángeles del cielo glorifican al Señor. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar, este gozo No va a pasar. ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón. Y el fuego cae, y el fuego cae. Lo malo sale. Y el creyente alaba al Señor. Y el fuego cae. Lo malo sale. Y el creyente alaba al Señor. Jesucristo Está aquí. Jesucristo está aquí. Jesucristo está aquí. Porque está dentro de mi corazón. Y el fuego cae. Los males salen. Y el creyente alaba al Señor. Porque el fuego cae. Los males salen. Y el creyente alaba al Señor. Gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Como un río de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. Vamos cantando con todo su poder. Vamos cantando con todo su poder. La gloria a Dios, la gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva, ríos de agua viva en mi alma y en mi ser. De fiesta con Jesús y al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, bautiza, Él viene. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El Hijo, poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, qué alegría es poder compartir un momento de oración, un momento de alabanza, un momento de expresar con nuestros labios lo que se siente en el corazón, porque de eso se trata la alabanza. Decía San Agustín que la alabanza es expresar con los labios lo que ya late en el corazón, lo que está latiendo en el corazón. Decía San Agustín que cada vez que nosotros alabamos, expresamos con nuestros labios, con nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, como el rey David, ¿no? Como el rey David, que dice que no sé cuántos kilómetros estuvo danzando de alegría y de gozo porque sentía la llenura del Espíritu Santo. Y entonces decía que cuando nosotros
expresamos con nuestros labios, expresamos con nuestro ser la alegría que ya está dentro por la presencia viva de un Dios vivo. Qué maravilloso, ¿no? Que es la alabanza, como dice la palabra, que es fruto de los labios. La alabanza es una expresión de un corazón enamorado y tocado por el amor de Dios. Me venía a la mente ese momento en que dicen en Hechos de los Apóstoles que Pedro y Juan iban a orar al templo, y dice que había un paralítico que lo habían sentado en la puerta y que solamente pedía limosna. Todos pasaban, pero solamente uno o dos tuvieron mirada de compasión. Se acercaron al paralítico, y el paralítico, pensando que les iba a dar una limosna, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Lo que yo tengo, ¿no? Cuando uno tiene, por gracia de Dios, la fe en Dios, cuando uno tiene la esperanza de Dios, cuando uno tiene, diríamos, un testimonio vivo de Dios, eso es lo que das. Las personas reciben de lo que uno tiene en el corazón. ¿Y quién tenía a Pedro en el corazón? ¿Quién tenía en el corazón? Juan, a Jesús, a un Jesús resucitado que se le había revelado a sus vidas y que les había enviado a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos, y aún les dijo: cosas mayores harán que las que yo hice. Qué tremendo el Señor, siempre la actitud de Jesús validando, ¿no? Y dice que en ese momento Pedro le dice a paralítico: míranos, porque él tenía que mirar los ojos de Pedro, porque no era Pedro, era Jesús a través de esa mirada. La mirada de Pedro ya no era Pedro, era Jesús a través de Pedro, ¿no? Como cuando dice que Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿no? Es decir, no era la sombra, era el espíritu del Nazareno, pero Pedro tenía que pasar, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que cuando este paralítico, me imagino, ¿no?, miró a Pedro, miró una mirada diferente. En los ojos de Pedro había algo distinto. Yo creo que Pedro en ese momento, con esa mirada, le transmitió fe. La fe que estaba dentro de él, porque dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Ya se lo estaba dando con la mirada. Creo yo que ya en la mirada, cuando el paralítico vio a Pedro, en esa mirada, ya ahí comenzó la sanación del paralítico. Ya ahí comenzó la sanación. ¿Cuál fue la sanación? La de tener esa fe, de creer que él podía salir de su parálisis, de creer de que él podía levantarse. Le creó una expectativa, algo diferente, algo sobrenatural, algo que no te lo puede creer una dialéctica, por más buena que sea, si no está ungida por el Espíritu Santo. Y entonces eso llama la unción. La unción es el poder de Dios actuando y tocando las vidas. Como decía Pablo VI, el Espíritu Santo es el evangelizador, el autor principal de la evangelización, ¿no? Y entonces en ese momento dice que cuando dijo: míranos, tomó la mano, el brazo del paralítico, se le afirmaron los pies y se levantó. Se levantó, y después que se levantó empezó a alabar a Dios, empezó a saltar de gozo y de alegría. El paralítico, el que no podía alabar a Dios, el que no tenía una experiencia de Dios, el que vivía una vida rutinaria, nada iba a pasar ese día, pero un día Dios sorprendió al paralítico. Y dice que en ese día siempre hay un día especial en cual Dios se revela de una manera especial a nuestros corazones. En ese momento él experimentó la gracia y el poder de Dios y fue sanado de su parálisis. Pero antes fue sanado de la parálisis interior de no creer que él podía salir. ¿Y quién fue lo que hizo de que ese paralítico pudiera creer? La actitud de Pedro, la cercanía de Pedro. Pedro, que tenía un testimonio vivo de lo que el Señor es y de lo que el Señor podía hacer. Y en ese momento dice que se levantó y empezó a danzar. Yo me imagino los que estaban ahí mirándolo, se habían acostumbrado al paralítico, se habían acostumbrado a que él era una persona que lo ponían inclusive ahí para poder ganar un poco de plata, ¿no? Para poder ganar un poco de dinero. Ya habían naturalizado que era un hombre que no iba a cambiar. Sin embargo, de golpe se sorprendieron y vieron que el paralítico empezó a caminar, empezó a saltar y empezó a alabar a Dios y a reconocer que él había cambiado su vida por la gracia de Dios. Qué maravilloso. Ese es el testimonio que dio este paralítico, que hizo que muchas personas, tal cual lo cuenta en los Hechos de los Apóstoles, quedaron admirados y ellos también glorificaron y empezaron a glorificar a Dios.
Eso es la gracia del testimonio. Dios algunas veces permite que sucedan estos grandes hechos maravillosos en la vida de una persona. ¿Para qué? Para manifestar su presencia viva y para que los que no creen, crean. Y así muchos empezaron, dice la palabra, a creer en un Dios de poder, en un Dios de amor, en un Dios compasivo. Empezaron a creer que era posible que si lo sanó a él de esa parálisis, también ellos podían ser tocados por Dios. Y dice que empezó a alabar, y se unió a Pedro y Juan, o sea que representaban a la comunidad, y juntos entraron ahora sí al templo en esa época a poder rendirle el culto y la adoración a Dios. Qué maravilloso, ¿no? La alabanza como una expresión de un corazón enamorado y que fue tocado por la gracia, el poder y la misericordia de Dios. Por eso la alabanza surge de un corazón que ha sido tocado, que ha sido, diríamos, abrazado, que ha sido renovado por la gracia de Dios, ¿no? Un corazón que ha podido experimentar cuán grande es Dios. Por la experiencia del amor de Dios, ese hombre comenzó a danzar, comenzó a alabar. Y todos los que han experimentado esa gracia maravillosa de Dios quedan enamorados de Él, sin ninguna duda, y empiezan a alabar. ¿Qué es alabar? Alabar es hablar bien de alguien, es como bendecir, es declarar las virtudes de esa otra persona, en este caso de Dios. Y por eso qué bueno que es tener un pueblo de alabanza, ¿no? Cuando encontramos personas o un grupo o vemos que todos alaban a Dios, cómo lo hacen con su voz, con sus brazos, como una actitud exterior. Muchas veces de pronto, al no conocerse bien eso, por ahí no se entiende. Y dicen, mira estas personas que están con su... No, eso es una expresión de gozo, es una expresión de la alegría, es una expresión, es una exteriorización de lo que ya está dentro de nuestros corazones. Y otro canto que hoy compartíamos, decía, Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. ¿Y qué hacían? Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. ¿Cuál es el idioma que hay en el cielo? ¿Cuál es? El de la alabanza. En el cielo todo es alabanza, todo es glorificación, todo es declarar la santidad. Es decir, en el cielo solo existe la alabanza. Y por eso dice que Juan vio un número de los que redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Los rescatados, los que son libres. Como el pueblo de Israel cuando pasó por el mar Rojo y después empezó a cantar el alabanzas a Dios porque habían sido, ¿qué? Redimidos. Es una prefigura de lo que pasa en nosotros cuando experimentamos la salvación de Cristo Jesús y somos redimidos, rescatados de tantas esclavitudes. Y cómo entonces no vamos a poder... ¿Cómo no vamos a alabar a Dios? Nos surge espontáneamente. Por eso la alabanza también es un fruto del mover del Espíritu Santo. Un pueblo de alabanza es un pueblo que está movido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un espíritu ¿de qué? De alabanza, de adoración. En la palabra de Dios nos dice, en San Lucas, creo capítulo 10, versículo 21, dice que Jesús, movido por el Espíritu Santo, que dijo, Padre, te alabo y te bendigo. Padre, te alabo. Señor, te alabo. O sea, el mismo Jesús, movido por el Espíritu Santo, dice, se estremeció de gozo. María, llena del Espíritu Santo, canta. Dice, mi alma canta. ¿Qué hace María? Canta. ¿Qué hace María? Canta. Mi alma canta. ¿Qué canta María? ¿Qué es lo que canta María? María canta, ¿qué? La grandeza. ¿La qué? La grandeza del Señor. Y mi espíritu, me hace acordar a San Lucas 10:21 Jesús, ¿no? Y mi espíritu se estremece también, dice María, de gozo en Dios mi Salvador. Es decir, que siempre la experiencia del Espíritu Santo, la experiencia de ese amor sobrenatural de Dios lleva a celebrar la fe. Por eso las celebraciones eucarísticas, que esa es una celebración. ¿Y qué es una celebración? Es un momento también de alegría, es un momento de respeto, es un momento de honrar, es un momento de adoración, pero por sobre todo es un momento de gozo en la presencia del Señor. Nosotros decimos en la misa, anunciamos tu muerte, pero después ¿qué hacemos? Proclamamos que Cristo resucitó, que el Señor está vivo. Y por eso en la Santa Eucaristía dice el sacerdote, este es Jesús.
Este es Jesús. A mí me toca mucho esa parte. Este es Jesús. ¿Y qué tendríamos que tener en vez muchas veces, como dice el Papa Francisco, de tener esa cara tan fúnebre? Imagínate que ahora te dicen, por esa puerta de tu casa se va a abrir y va a entrar Jesús. ¿Cómo estaríamos? Eso mismo dijo una vez un sacerdote de nuestra comunidad que ya está en la presencia de Dios. El padre Osvaldo, que era párroco de nuestra comunidad, dijo, imagínense que abren esa puerta y entra Jesús. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo estaríamos? ¿Estaríamos tristes? ¿Estaríamos angustiados? ¿Cómo estaríamos? Estaríamos felices. ¿Cómo que no? Estaríamos alegres. Imagínate, Jesús va a entrar. Y bueno, por la fe que nos da el Espíritu Santo, nos da esa convicción interior que no va por el razonamiento, sino por esa revelación de Dios en nuestro corazón, que Cristo está vivo, resucitado en la Santa Eucaristía. Y por eso el sacerdote dice, este es Jesús. Este es Jesús. Y qué lindo sería que en ese momento todos, como yo una vez vi en una misa, todos empezaron espontáneamente, nadie los obligó, espontáneamente empezaron a dar gracias, a aplaudir, a, no sé, tantas manifestaciones de alegría. Claro, que aquel que no tiene esa, diríamos, ese mover del espíritu, no sé bien cómo explicarlo, por ahí no lo comprende tanto, pero de pronto eso es la fe es lo que nos hace ver lo que no se ve como si se viera. Qué bonito entonces la alabanza, cuando nosotros alabamos a Dios en la misa hay montones, momentos de alabanza, el gloria, el sacerdote después de decir, hermanos, después, antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a pedir perdón a Dios, y después de sentirnos perdonados, como el ave fénix que resurge de las cenizas, comenzamos a darle gloria a Dios. ¿Por qué le damos gloria a Dios? ¿Por qué damos gloria a Dios? Porque Él es el único merecedor de recibir gloria. Y porque además hemos experimentado el perdón que Dios nos da. Como decía San Juan Pablo II, la alegría que nos da es sentirnos perdonados. Y ahí empezamos a darle gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Y ahí empezamos toda una alabanza. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Qué bonito. Y después cuando cantamos también el santo, ¿no? Santo es el Señor, Dios del universo, y qué lindo cantar la santidad de Dios. Eso hacen también en el cielo. Por eso que bueno es, como decía un sacerdote, ¿no? Ir practicando aquí en la tierra, ir practicando aquí en la tierra, para que cuando lleguemos allá digan, este ya sabe cómo alabar a Dios. ¿Cómo alabar a Dios? Este ya está preparado, porque podemos empezar a vivir un poquito el cielo aquí en la tierra cada vez que nosotros alabamos al Señor. Por eso, mi hermano y mi hermana, qué bueno es alabar a Dios. Qué bueno que es tomar ese momento para alabar al Señor. Cuando alabamos al Señor, nuestro corazón se sana, porque nos focalizamos en Él, y Él es el autor y el consumador de la fe, como dice en Hebreos 12:2, y es la fuente de todo bien. Cuando alabamos, focalizamos nuestro corazón, todo nuestro ser en el Señor. Cuando alabamos, los cimientos de las cárceles que hay muchas veces en nuestro interior se caen, como sucedió con Pablo y Silas en Hechos 16:25, cuando cantaban y oraban las alabanzas de Dios, y nuestro corazón puede abrirse más a la gracia de Dios. Y cuando alabamos, estamos manifestando a viva voz nuestra fe en Él. Estamos renovando nuestra fe y nuestra confianza en Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver si algún día comenzamos una semana, algún seminario de alabanza para ir practicando también cómo alabar a Dios, los diferentes motivos para alabar a Dios, y quizás también poder hacer, ¿por qué no?, un taller de alabanza al Señor. Quiero compartirte ahora una oración que fue escrita por San Arnoldo Jansen, que es el fundador de la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino, que tiene esta frase, dice: el Espíritu Santo es el gran Padre del amor, en quien Dios se ama a sí mismo y al mundo. Por Él, el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Qué linda frase de San Arnoldo Jansen. Y voy a compartirte esta oración que dice lo siguiente. Fue escrita por él. Espíritu Santo, tú que llenas de fuego el corazón de los que buscan a Jesús. Tú que iluminas la mente de los pobres que escuchan la palabra buscando la voluntad del Padre. Tú que reúnes en tu amor a quienes se esfuerzan por amar siguiendo el ejemplo de Jesús. Nosotros no sabemos cómo orar ni qué pedir, pero tú conoces nuestros deseos y suples nuestra pobreza.
reafirma en nuestros corazones la certeza del amor del Padre, la seguridad de ser hijos suyos, y confírmanos en tu luz y tu amor, infunde en nosotros tu aliento, que rebose en nuestros corazones de la buena nueva, para que nuestros labios lo hagan resonar hasta los confines de la tierra. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa esta oración del Ven Espíritu Santo, escrito por este santo, que era un enamorado, tremendamente enamorado del Espíritu Santo, ¿eh? Y me quedó mucho esta oración, la primera parte, ¿no? Espíritu Santo, tú que llenas de fuego el corazón de los que buscan a Jesús. Es decir, aquellos que buscan a Jesús serán llenados del fuego del Espíritu Santo. Aquel que busca a Jesús es lleno del fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo con su fuego nos enamora más de Jesús, y de Jesús al Padre, y del Padre recibimos más amor para amar al prójimo y amarnos a nosotros, y para poder experimentar cuán grande y glorioso es Dios. Bendiciones, qué lindo, ¿no? Entonces, me encanta esta oración y por eso se las quería compartir. Hay una otra parte más, a ver, me quiero quedar porque está tan rica y tan ungida, que dice, reafirma en nuestros corazones la certeza del amor del Padre. ¿Quién es el que reafirma en nuestros corazones la certeza? O sea, la fe, la convicción de fe del amor del Padre, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que reafirma, o sea, lo pone firme dentro de nosotros el amor eterno del Padre. Lo que hace otra vez el Espíritu Santo, dice este santo, es la seguridad de ser hijos suyos. Cuánto nos sana la autoestima por la gracia del Espíritu Santo el sabernos hijos de ese Padre. Cuánto nos afirma, porque eso nos habla del gran valor que tenemos para Dios. Y la palabra de Dios dice en Isaías 43, Isaías 43, versículo 4. Dice así: porque tú eres, nos dice el Señor, tú eres de gran precio. Me lo dice a mí y te lo dice a vos. Porque tú eres de gran precio a mis ojos. Porque eres valioso y yo te amo, dice el Señor. Y soy capaz de entregar hombres a cambio de ti y pueblos enteros a cambio de tu vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El tema que hoy vamos a compartir se llama Sanando la autoestima. Y le mando un saludo y bendiciones a todos los hermanos que se han conectado, que gracias a Dios somos varios los que estamos en este momento reunidos en el nombre de Jesús, porque eso es lo que estamos viviendo. Estamos unidos, reunidos, unidos en Él. Hay una ley que se llama la ley del acuerdo, que cuando dos o más se ponen de acuerdo, dice el Señor, yo estoy en medio de ellos, y cuando el Señor está ahí, todo, absolutamente todo es posible. Por eso vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, en tu nombre nos ponemos de acuerdo todos los que ahora, en este momento, vamos a compartir esta enseñanza, vamos a compartir tu palabra. Nos ponemos de acuerdo en tu santo y bendito nombre y te damos gloria a ti, porque tú eres grande y todopoderoso. Y te damos gracias porque nos has permitido llegar un día más para compartir la alegría de tu presencia. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a compartir este tema que se llama la sanación de la autoestima. ¿Qué significa la autoestima y qué significa la palabra autoimagen? ¿No? Autoestima es la estima que uno se da a sí mismo. Y cuando hablamos de estima, estamos hablando de la valoración que cada uno de nosotros nos damos a sí mismo. Y eso está en relación directa con la autoimagen, o sea, cómo nos vemos. ¿De qué manera nosotros nos vemos? Dice el Antiguo Testamento que así como el hombre se ve en el corazón, así es. En Proverbios. Después voy a buscar esa palabra y la voy a colocar en el Facebook. Pero sí me recuerdo que dice en Proverbios, cuanto se ve el hombre en su corazón, así es. O sea, nos está hablando de la autoimagen y la autoestima. Y están muy relacionadas íntimamente, porque de acuerdo a cómo yo me veo, será la estima que yo tendré de mí mismo. Y la estima que yo tengo de mí mismo depende muchísimo de la manera con que yo me miro a sí mismo. Por eso hablamos de la autoimagen y de la autoestima.
Todos tenemos una imagen, todos, absolutamente todos, tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué aspecto tenemos y en qué somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. Eso es lo que se llama una imagen subjetiva, ¿eh? Nos formamos una imagen de nosotros mismos a lo largo del tiempo, empezando desde nuestra más tierna infancia. El término, como te decía recién, de autoimagen, se utiliza para referirse a la imagen mental que una persona tiene de sí misma. El término autoestima, por lo tanto, como recién te lo decía, se refiere a la estima o valor que cada uno de nosotros nos damos a nosotros mismos. No que otros nos dan, sino que nosotros nos damos a nosotros mismos. Autoestima, podemos también entenderlo, es la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos y que supera en sus causas la racionalización y la lógica. O sea, va más en el área de la emocionalidad que en el área de lo racional. Gran parte de nuestra autoimagen se basa en nuestras interacciones con otras personas y nuestras experiencias de vida. Esta imagen mental, nuestra autoimagen, contribuye por lo tanto a nuestra autoestima. La autoestima depende de en qué medida nos sentimos valorados. O sea, cuál es el grado de valoración que nosotros nos damos. En qué medida nosotros nos sentimos queridos y aceptados. Por los otros, pero por sobre todo por nosotros mismos. Las personas con una autoestima sana se sienten bien consigo mismos. Aprecian su propio valor y están santamente y sanamente orgullosos de sus capacidades, habilidades y logros y reconocen que todo ello es un don de Dios. Las personas, por otro lado, con bajo autoestima, sienten que no gustan a nadie, sienten que no tienen valor para los otros y por lo tanto tampoco sienten que tienen valor para sí mismos, que nadie los va a aceptar o que no son buenos en nada. Todos tenemos en algún grado mayor o menor problemas con nuestra autoestima en determinados momentos de la vida. Especialmente esos problemas de autoestima se dan durante la adolescencia cuando estamos descubriendo quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. La buena noticia, ¿sabés cuál es? Es que como la imagen que tenemos de nosotros mismos va cambiando a lo largo del tiempo, la autoestima no es algo inamovible ni fijo de por vida. Y más esa autoestima se establece sanamente cuando nosotros conocemos cuán grande es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Así que si sentís que tu autoestima no está de todo alta, que no está en el nivel que debería ser, te doy una buena noticia. Podés mejorar esa autoestima con la gracia de Dios. ¿Cuáles son los problemas que trae el no tener una sana autoestima? Antes de que una persona pueda solucionar sus problemas de autoestima y construir una autoestima sana, es útil saber en primer lugar qué podría estar causando esos problemas. ¿Por qué yo tengo una autoestima no sana? Dos cosas en particular pueden tener un gran impacto sobre nuestra autoestima. Por ejemplo, primero es cómo nos vemos nosotros, cómo nos ven, y nos tratan los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. Los padres, los profesores, tíos, personas que han tenido en nuestra infancia una importante autoridad por nosotros, con sus palabras, con sus actitudes, han determinado, como si fuesen decretos en nuestro interior, que han establecido estructuras de creencia que definieron nuestro carácter. Es decir, todo ese bagaje de palabras, de actitudes, influenciaron para que nosotros pudieran tener una imagen más positiva o más negativa de nosotros mismos. Hay muchas palabras que nos han dicho, especialmente de personas que en nuestra infancia veíamos como personas prácticamente, diríamos, muy imposibles de equivocarse, ¿no? Personas muy elevadas y que para nosotros eran, diríamos, como los modelos de vida, que cuando nos dijeron ciertas palabras, y por también la relación emocional importante que teníamos con ellos, cuando nos dijeron ciertas palabras, si estas palabras no fueron de valoración, si estas palabras no fueron de ánimo, si estas palabras no fueron en definitiva de amor,
todo eso nosotros lo hemos recibido como grandes verdades acerca de lo que nosotros somos, lo hemos creído y eso determinó en definitiva nuestra identidad, o mejor dicho, nuestra, diríamos, falsa identidad, porque no es esa nuestra identidad es la que Dios cree de cada uno de nosotros. Es obvio que la autoestima puede salir muy mala o muy mal parada cuando alguien cuya aceptación valoramos mucho y nos hace de menos constantemente. Las críticas no tienen por qué venir siempre de otras personas. También muchas veces existe otro crítico, no el crítico que viene de afuera, sino lo que se llama el crítico interior, esa voz interior que encuentra falla en todo lo que hacemos. Es cuando nosotros nos hablamos interiormente, o mejor dicho, desde nuestro interior, no con palabras de valoración, sino con palabras de desvalorización. Esas palabritas inocentes, qué estúpido que soy, no valgo para nada, todo lo que hago lo hago mal, soy un desastre. ¿Sabés qué? Nos estamos hablando a nosotros mismos. Somos los primeros que escuchamos todo eso que decimos. Por eso en Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice que la muerte y la vida están en la boca, en la lengua, y que la misma puede ser árbol de vida o quebrantamiento de espíritu. Y el que es indulgente, o sea, aquel que es liviano, aquel que es irresponsable con lo que dice, comerá de su propio ¿qué? Fruto. ¿Cuántas veces nosotros con nuestras palabras nos atamos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces con nuestras palabras nos desvalorizamos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces con nuestras palabras, también con nuestros gestos y actitudes, diríamos, no nos amamos a nosotros mismos? Es más, nos despreciamos. Son palabritas inocentes, pero que dichas y dichas y dichas muchas veces, porque es lo que otros nos dijeron y en definitiva es lo que creemos, es lo que hablamos. Por eso dice que de la abundancia del corazón, ¿qué hace? Hablan los labios. Son esos famosos decretos de maldición, de mal hablar, de maldecir que tenemos también hacia nosotros mismos. Por eso dice que en Pentecostés vino el Espíritu Santo y le dio nuevas lenguas. Una vez yo estuve pensando en eso y esas nuevas lenguas, a mí entender, era un nuevo lenguaje. Por eso empezamos a decir que Dios te bendiga, bendición, no como una frasecita, un eslogan, sino como un deseo del corazón. Por eso empezamos a declarar palabras de fe, de amor, de esperanza. O sea, nos cambia el lenguaje porque el Espíritu Santo cambia primero nuestro corazón y desde ahí comenzamos a ver y a vernos de otra manera. El primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Comienza a ser un proceso de realidad en nuestra vida por la gracia, como decía San Arnaldo Jansen, por ese fuego de amor que el Espíritu Santo pone en nosotros, que nos da la certeza de un Dios Padre que nos ama y de ser, como dice el santo, hijos, la seguridad, dice Arnaldo Jansen, de ser hijos de Dios. ¿Cómo nos cambia el corazón, no es cierto? Entonces empiezan a haber otras palabras. Y entonces todas esas maldiciones que hemos echado, nos arrepentimos, nos pedimos perdón a Dios, porque dice, amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Nosotros somos creación del amor de Dios, y amar lo que Dios ama es amarte a ti mismo sanamente y santamente desde el corazón de Dios. Eso es algo que nos va haciendo la gracia del Espíritu Santo. Por eso yo siempre digo que la sanación interior, que es una experiencia íntima del amor poderoso, amoroso, dulce y sabio de Dios, ¿qué hace? Dignifica a la persona, como hijo de Dios. ¿Acaso no dice el Señor que somos templo del Espíritu Santo? ¿Somos templo del amor de Dios? ¿Acaso no fuimos comprados por la sangre de Cristo? ¿Qué precio tiene la sangre de Cristo? ¿Qué precio? No tiene precio. Y entonces ahí nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y ahí comenzamos la sanación. Pero como te decía, la autoestima muchas veces ha sido bajada. ¿Por qué? Porque esas palabras que entraron en nuestra vida nos marcaron interiormente muy fuerte.
y nos han hecho creer que somos lo que otros dicen que somos. Y no siempre esas palabras han sido palabras afirmativas. Algunas personas están tan acostumbrados a esa crítica interior, te sigo diciendo aquello que yo estuve investigando y estuve escribiendo, están tan acostumbrados, lo naturalizan tanto que se lo terminan creyendo y personalizando, es decir, ya forma parte de su ser. La gente tiene una imagen de lo que quiere llegar a ser, y cuando no puede lograr llegar a ser lo que quiere, ¿qué pasa? Se baja su autoestima. Y en eso tiene mucho que ver esta sociedad consumista, que crea ídolos, que crea ideales, y la gente no llega a eso, porque como no tiene a Dios, y el ser humano busca siempre tener a alguien o algo a quien adorar, porque está en nosotros el deseo de la adoración, porque venimos de Dios, y a Dios, hasta que conocemos al Dios verdadero, andamos adorando muchas veces falsos dioses, o endiosamos ideologías, la economía, o sea, lo exterior, lo endiosamos porque queremos llenar con lo exterior lo interior, y como no lo alcanzamos, se genera una ansiedad y muchas veces una baja autoestima. Y así el sistema consumista te hace ver que si vos tenés esto vas a ser feliz. Pero el tema es que cuando vos llegás a tener eso, después te muestran otra cosa, el nuevo modelo de algo para ser feliz. Y así estamos detrás. Y siempre con esa comparación de que otros lo tienen y yo no lo tengo. Y así la estima, por el orgullo exacerbado y la soberbia muchas veces de este mundo consumista, nos hace darnos cuenta de que no somos lo que el mundo cree que debemos ser, o de los ideales que nos meten que nosotros tenemos que llegar, y ahí, ¿qué pasa? Se baja la estima. Desgraciadamente, las personas que tienen una baja autoestima a menudo tienen cualidades que admiran en los demás, pero que no se dan cuenta que también están en ellos. Y otro tema es que muchas veces las personas con baja autoestima, lamentablemente, pueden ser atrapadas por otro mal, que es la envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es tremenda, la envidia. Tanto es así que dice la palabra de Dios que la envidia corroe los huesos, ¿no? La envidia es un sentimiento de dolor y de alegría al mismo tiempo. De dolor cuando veo que el otro tiene lo que yo quisiera tener y no lo tengo. Y de alegría cuando veo que el otro pierde lo que yo quisiera tener y no tengo. Es tremendo, es algo tremendo, cómo enferma el corazón. Y es porque esa persona no ve las bendiciones que Dios le ha dado a sí mismo. No se ve él como una bendición de Dios. No es capaz de disfrutar de lo que Dios le da cada día. Y siempre, como no lo ve, anda con el ojo al costado. Es como aquel que decía, el jardín del vecino es más lindo que el mío. Es decir, nunca puede disfrutar. Las personas de baja autoestima son personas que lamentablemente muchas veces caen en la envidia y por lo tanto tampoco pueden disfrutar del día a día y de los bienes y de las gracias que Dios les regala cada día. No lo puede disfrutar. Ese es otro efecto muy negativo de baja autoestima. ¿Qué es lo que produce baja autoestima? Bueno, vamos a hablar de algunos puntos que producen baja autoestima. Por ejemplo, los abusos físicos, verbales, emocionales y también inclusive los abusos sexuales. Ante todo cuando se producen a edad temprana. Por ejemplo, el grado de exigencia en la cual estuvimos expuestos en nuestra niñez. La pérdida de un ser amado. La discriminación social y también familiar. Cuando no me siento una persona tan valiosa como las otras lo son. Eso es porque tengo un problema también de identidad, ¿no? Generalmente cuando me inclino a pensar que soy un fracasado. Cuando no creo que tengo algunas cualidades buenas. Cuando no creo que yo pueda llegar a tener cosas buenas. Cuando no soy capaz de hacer las cosas tan bien como las hacen los demás. Cuando no tengo una actitud positiva hacia mí mismo. En general, cuando no me siento satisfecho conmigo mismo. Cuando no tengo respeto. La palabra respeto significa valoración de la dignidad de otra persona. Pero muchas veces tenemos respeto hacia los demás, pero no nos respetamos a nosotros mismos. Cuando siento que no puedo llegar a lograr nada,
porque en mí no hay ninguna capacidad para poder lograrlo. Cuando me asiento mucho en los errores del pasado, cuando no puedo superar esos errores y esos errores me marcaron. Te voy a decir una cosa, uno puede cometer un error, todos cometemos un error. Si yo le preguntara ahora, levanten la mano, ¿cuántos en su vida nunca cometieron un error? ¿Qué harían? A ver, ¿levantarían la mano o no levantarían la mano? Voy a hacer de nuevo la pregunta. Levanten la mano los que nunca cometieron un error. ¿Podría yo levantar la mano? Y si yo digo, levanten la mano los que alguna vez cometieron un error, ahí creo que todos tendríamos que levantar no solamente las manos, las dos manos y si es posible los pies. Todos. Porque todos hemos cometido errores. El tema no es cometer errores, el tema es no aprender de esos errores. Y te digo una cosa, uno puede cometer errores, pero uno no es ese error que cometió. Lamentablemente, muchas veces a las personas se las identifica por el error cometido. Y le metemos un sello y ya quedan sellados. Ahí va él, ahí va la... No, ¿qué va a lograr este? Fíjate lo que... ¿Vos sabés lo que hizo? No, vos no sabés lo que hizo. Este nunca va a llegar a nada, porque en el pasado hizo esto. No, si lo hizo, lo va a volver a hacer. Por eso me encanta el Señor, ¿no? Cómo el Señor cambia vida, ¿no? Ese hombre llamado Zaqueo, dice que Zaqueo era un hombre que quería conocer al Señor. En su corazón tenía un vacío tremendo, él tenía todo y no lo tenía nada, porque sabía que algo le faltaba. Él tenía deseo de conocer a ese Jesús, del cual seguramente otro Zaqueo, otro jefe de publicano le habrá hablado, le habrá dado testimonio, le habrá dicho, mira, mi vida era un desastre, yo me sentía, pero conocí a Jesús y de que conocí a Jesús, Jesús es la riqueza de mi corazón. Y él habrá visto, no solo de palabra, de actitud, cómo cambió esta persona. Dice que Zaqueo fue corriendo, queriendo conocer a Jesús, queriéndolo ver siquiera a Jesús. Y dice que Zaqueo era de baja estatura, es decir, algunos que hacen las interpretaciones bíblicas dicen que esa baja estatura era como él se veía a sí mismo, él se veía como una persona baja, como una persona indigna de recibir del amor de Dios. Porque Zaqueo tampoco llevaba una vida muy demonio, ¿no? Llevaba una vida media alejada de Dios, era el jefe de los publicanos, era el que cobraba impuestos para el imperio romano, y bueno, no era muy bien visto, y además era rico porque él siempre se quedaba con un vuelto, Zaqueo. Pero Zaqueo, en el fondo, él quería conocer a Dios. Él sabía de que su corazón estaba vacío, tenía todo, pero ya no tenía nada, y seguro había escuchado un testimonio que lo impulsó a conocer a Jesús. Dice que fue corriendo, se subió a un árbol llamado sicómoro, y Jesús, que iba pasando, se detuvo al pie de ese árbol. Y Zaqueo, que solamente lo quería ver, terminó siendo llamado por Jesús, para que Jesús le dijo, hoy quiero ir a tu casa, Zaqueo. ¿Qué quiero decir con esto? Zaqueo, cuando bajó, la gente que estaba ahí, dice el relato bíblico, dijeron, si supiera Jesús quién es Zaqueo. O sea, ellos ya tenían una imagen de Zaqueo, ellos habían hablado de Zaqueo, y quizás con mucha razón habían hablado de Zaqueo. Y decían, si Jesús supiera, como diciendo, Jesús también tendría que pensar como nosotros. Es decir, el pueblo ya le había cerrado la puerta a Zaqueo. Zaqueo es este error, Zaqueo es lo que hizo, ya no va a cambiar. Pero Jesús no escuchó a los que hablaban mal de Zaqueo. Jesús amaba el corazón de Zaqueo y sabía que Zaqueo quería cambiar de vida, sabía que Zaqueo tenía una autoestima baja, y Dios no nos creó para que tengamos una autoestima baja, para que seamos personas que andemos arrastrando la vida en el mundo. No, Dios nos creó con dignidad. Y entonces ahí comienza todo ese tratamiento, yo digo, todo ese seminario de sanación interior entre Zaqueo y Jesús. Y fueron caminando desde el pie del árbol hasta la casa de Zaqueo. Y cuando Zaqueo entró, ya no era el Zaqueo de antes, su autoestima fue sanada, por el amor de Dios lo sanó, lo dignificó, y las personas con una autoestima sanada son personas que se valoran a sí mismos desde el amor de Dios y también valoran a los demás desde el amor de Dios. Son personas que saben donarse, porque saben darse
desde el amor de Dios, porque se sienten que son valiosas para sí mismos, pero también para el prójimo. Pueden cumplir el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Qué linda la historia de Zaqueo, ¿no? Cómo Zaqueo fue sanado de esa baja autoestima por la gracia de Dios, por estar con el Señor, por el amor de Dios. ¿Por qué es importante la autoestima? Bueno, los sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos influyen en cómo vivimos nuestra vida. Tener una buena autoestima nos permite aceptarnos a nosotros mismos y vivir la vida de acuerdo a cómo Dios quiere que lo vivamos. Que tengamos una vida en plenitud. ¿Cuáles son los pasos? Te voy a dar algunos pasos para mejorar la autoestima. Primero, vamos a ver algunos pasos para poder mejorar la autoestima. Primero, dejar de tener pensamientos negativos sobre nosotros mismos. Es decir, y eso puede ser una forma de pensar, un hábito. Hay que cambiar. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar sobre nosotros mismos también. Y eso también es conversión. Hay que convertir nuestra manera de pensar, ¿no? Y dice, si estamos acostumbrados a centrar siempre la atención en nuestros defectos, qué bueno es también empezar a centrar nuestra mirada también en lo positivo. Y eso significa la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad, dice Santa Teresita, es vivir en nuestra verdad. Es decir, es reconocer nuestros defectos, pero también reconocer las virtudes que hay en nosotros. Es vivir en nuestra verdad. Pero la realidad es que estamos en un mundo en donde todo se focaliza hacia lo negativo. Y también entonces nos hemos acostumbrado a pensar, por eso los medios son formadores de opinión, a opinar también de esa misma manera. ¿Y qué hacemos? Lo primero que hacemos es focalizar en nuestros defectos. Focalizar en los defectos de los demás. Focalizar en los defectos de nuestro país. Focalizar en los defectos de nuestro trabajo. Siempre estamos como focalizando lo negativo. Es poco las veces que las personas focalizan en lo positivo. Si usted prende un noticiero, ¿qué es lo primero que escucha? Lo negativo. Pocas veces aparece lo positivo. Y si aparece algo positivo, no faltará aquel que diga, ¿por qué será que están poniendo esto positivo? ¿Qué interés habrá detrás de todo? Qué tremendo, ¿no? Me acuerdo hace muchos años se había hecho un ejercicio donde había una gran pared blanca y un punto negro. Entonces, las personas de baja autoestima son aquellas que siempre están retroalimentando esa negatividad, focalizándose en lo negativo. Y decían, bueno, acérquense. Entonces uno tenía que acercarse a esa pared que tenía un punto negro. Y claro, uno cuando se acercaba lo único que veía que era un punto negro. Pero a medida que iba tomando distancia se veía que era un puntito negro en una gran pared blanca. Qué importante sería entonces hacer un ejercicio, ¿no? Pidiéndole al Señor la luz para ver y escribir qué cosas buenas veo en mí mismo y darle gloria a Dios por ellas. ¿Qué cosas positivas veo en mí mismo? Y reconocer que eso positivo lo ha puesto Dios y es obra de Dios en mi vida. Porque de ese modo estamos dándole gloria a Dios y yo te digo más, le estamos alegrando el corazón al Padre. ¿Qué padre es feliz cuando ve que sus hijos viven una vida estéril, una vida que no pueden desarrollar, siempre con el pulgar para abajo, sin ganas de vivir, depresivo, con una autoestima baja? Yo creo que ningún padre, ninguna madre es feliz. Pero en cambio cuando el padre y la madre ve que el hijo tiene una justa y sana valoración de sí mismo, porque es cuando nosotros tenemos una justa y sana valoración de nosotros mismos, tenemos también una justa y sana valoración de los demás. No caemos en lo que se llama el narcisismo, ni en el egocentrismo, nada que ver sino en un sano amor propio. Uno ve que su hijo se desarrolla, que puede cumplir sus sueños, que es una persona equilibrada, prudente. Qué bueno que es eso, ¿no? Así también el Padre Celestial quiere que nosotros tengamos una santa y sana autoestima. Bueno, primer objetivo entonces, dejar de tener pensamientos negativos de nosotros mismos. Y si vos te ves que tenés ¿qué es un pensamiento negativo? O sea, si yo veo que hay algo en mí que tengo que cambiar, eso no es un pensamiento negativo. Eso es ver algo en mi vida que tiene que modificarse. Un pensamiento negativo es cuando yo digo de mí mismo algo irreal,
de mí mismo y me desvalorizo. Por ejemplo, soy un desastre, no sirvo para nada. Y eso es mentira, es declarar mentiras sobre nosotros mismos. Lo segundo que te puede ayudar, y voy un poquito rápido hoy, lo segundo que nos puede ayudar para sanar nuestra autoestima es ponernos como objetivo el logro en vez de la perfección. Es decir, nunca vamos a lograr algo perfecto. Hacer las cosas con excelencia es hacerla con la mejor capacidad que tengo y de la mejor forma que hoy lo puedo hacer. Pero perfecto, la perfección solo Dios. Solo Dios hace las cosas perfectas. Por eso, para sanarnos la autoestima es ponernos en el justo lugar. Nosotros no somos Dios. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero nosotros somos hijos de Dios que estamos en un proceso de crecimiento y maduración. Y que por lo tanto vamos a cometer errores y vamos a hacer las cosas conforme a las luces y capacidades que tenemos. Pero lo importante es, dice acá, que más que poner el objetivo en hacer todo perfecto, es poner el objetivo en hacer logros, en tener logros. Y valorar los logros que nosotros podemos llegar a obtener. Es decir, si vos lográs algo en tu vida, dale gloria a Dios por ese logro porque te capacitó para hacerlo, pero también de alguna manera, animate, y yo te diría, algunos esto no sé cómo lo van a interpretar, pero felicitate a vos mismo, amate a vos mismo desde el amor de Dios, pero amate y decirle bien, con la gracia de Dios lo logré. Qué lindo es eso, ¿no? Porque cuando uno comienza a valorar esos logros que con la gracia de Dios y con tu propio esfuerzo has llegado a tener, los disfrutás. Yo me acuerdo, mi papá era un hombre que vino de España y con muchísimo esfuerzo, él vino de la guerra civil, pero con muchísimo esfuerzo, él hizo su casa. Le vendieron un terreno que le dijeron que era un lugar espléndido y cuando llegó era un baldío tremendo, donde no había nada. Y él con muchísimo esfuerzo primero se hizo una casillita, o sea, una casita de madera, después trabajaba, venía de trabajar, seguía trabajando, y con mi mamá que iba llevando los baldes de material se hicieron la casa. Ellos hicieron la casa. Y él tenía, yo lo veía, ¿no? Que él cuando venía alguien, él mostraba la casa, pero no mostraba la casa como vanagloria. Mi viejo, vanagloria no. Lo mostraba porque él disfrutaba de lo que había podido lograr. Y él disfrutaba su casa y amaba lo que había podido lograr. Qué importante que nosotros podamos amar y disfrutar lo que hemos logrado. Porque el que no disfruta lo que tiene y anda buscando tener otras cosas, cuando las tenga tampoco las va a disfrutar. Una vez me acuerdo que escuché una frase que dice, a ver si me sale bien. Si no tienes lo que quiere lo que tienes. Y una vez escuché de un predicador que si yo no valoro una bicicleta, no le pidas a Dios un auto. Es decir, algunas veces hay bendiciones que todavía no llegan a nuestra vida porque todavía no estamos con la capacidad de valorarlas. Y cuando las valoramos, cuando le damos gloria a Dios y las disfrutamos y además compartimos esa bendición con otros. Por lo tanto, mis queridos hermanos, qué importantes son esos pequeños logros que podemos tener con la gracia de Dios y valorarlos y disfrutarlos. La autoestima no se sana porque otros te vengan y te palmeen la espalda, porque muchas veces los que te palmean la espalda mañana te dan la espalda. Sino, ¿sabes cuándo se sana la autoestima? Cuando nosotros tenemos logros en la vida, pequeños logros. Y aunque otros no lo valoren, Dios lo valora y vos lo tenés que valorar, porque son tus logros. Y qué lindo cuando esos logros a su vez son de beneficios para otros. Qué lindo, ¿no? Por eso el Señor dice que tu mano izquierda no se entere lo que hace tu mano derecha. Vos y Dios, solo vos y Dios. O sea, no andar publicitando. No, solo Dios y yo sabemos lo que estamos haciendo. Qué lindo esa intimidad con Dios, ¿no? La baja autoestima muchas veces está porque no hemos aprendido o no nos han enseñado o nos han dicho que está mal que nosotros disfrutemos los logros que podemos llegar a tener. Porque cuando vos podés ver que podés lograr, ¿cuándo uno puede ver que puede lograr algo? Cuando comienza un camino para lograrlo.
Nunca uno puede saber hasta dónde llega si no emprendió el camino para llegar a ese lugar. Dice que un camino largo comienza con un paso. Por eso, mis hermanos, cada logro que tengas en tu vida, dale a gloria a Dios y valoralo, disfrutalo. Y si es posible, y sería buenísimo, compartí la bendición de ese logro. Bueno, vamos a ir siguiendo avanzando. Tercer punto, identifica lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar. Si te das cuenta que hay algo tuyo que no te hace feliz y puedes cambiarlo, decidirse decididamente a ser decidido a emprender el camino de cambio. Pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor fortaleza, que Él es profesional en generar cambios. Si no, veamos la vida de tantos hombres y mujeres en el Evangelio y a lo largo de la historia por el Señor. Y que a partir de ese cambio ellos fueron más felices. Bueno, entonces, si hay algo que yo identifico que no me hace feliz, bueno, empezar a buscar con la gracia de Dios, con la luz de Dios y también encaminándonos a generar todos los pasos necesarios para poder realizar esos cambios. Pero si hay cosas que no puedo cambiar, que están más allá de mí mismo, bueno, lo pongo en manos del Señor, porque lo que yo no puedo hacer, Él lo puede hacer, pero no me influencia en mi estima, porque no lo puedo lograr. Te vuelvo a repetir, nosotros no somos Dios. Primero, cuarto, es importante entonces, como decía antes, para sanar nuestra autoestima, fijarnos metas, pero que sean metas reales. Quiero bajar 15 kilos en un día. Es una meta irreal, es algo que sabemos que no se va a poder alcanzar. Y cuando yo no logro eso, no logré bajar 15 kilos en un día, me siento frustrado. Y la frustración es un camino directo a la baja autoestima. Porque la persona siente y cree, eso es lo más complicado, cree que no puede lograr ningún objetivo. Si no logré esto, tampoco voy a poder lograr lo otro. Haz algo que sea de bendición para tu prójimo. Eso ya lo vimos en un punto anterior. Otro punto que nos va a ayudar a sanar la autoestima es perdonarnos. Hay muchas personas que viven en una continua, constante autoculpa. Y ahí aparece la famosa frase, es que si yo hubiera hecho las cosas de otro modo, es que si yo no hubiera dicho lo que dije, es que si yo no hubiera callado, es que si yo no hubiera, y si yo no hubiera, y tantos, esos no hubiera, esos continuo, autocastigo, autoculpa. Y en eso entramos todos. Y yo te digo, soy el primero. Cuando yo hablo todo esto, me estoy hablando a mí mismo también. Es decir, estamos dando y dando vuelta en lo que podría haber logrado y no lo logré, en las cosas que no tendría que haber hecho e hice, en los errores que cometí y por qué lo cometí. Muchas veces ahí lo que nos ata es un orgullo herido y el no poder reconocer que nos podemos equivocar. Lo importante es saber que al pasado no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos sanar, pero sí lo podemos perdonar y ser libre de esas culpabilidades enfermizas, de ese continuo sentimiento de remordimiento que muchas veces tiene su causa en un orgullo herido y que nos han hecho sentir que no valemos por los errores que quizás creemos que hemos cometido. Como te decía antes, uno puede cometer un error, pero uno no es ese error. Tener la humildad de saberse no todopoderoso y que uno no es Dios. Que la vida es un camino continuo de crecimiento y maduración, que todos cometemos errores y que por haber cometido esos errores no significa que valemos menos en nuestra esencia, en nuestra dignidad como personas y como hijos e hijas de Dios, sino que simplemente somos humanos y que estamos en un proceso de crecimiento y de maduración. Que si Dios renueva su misericordia, también nosotros tenemos que renovar la misericordia hacia nosotros mismos. Si Dios la renueva hacia nosotros, ¿por qué nosotros no nos vamos a renovarla? Y si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no nos vamos a perdonar? Tenemos que hacer todo desde una visión de fe, saber que aún aquello por lo cual nos hemos tanto tiempo autoculpado, mucho, Dios lo permitió también como parte de su plan perfecto para nuestras vidas. Es quizás difícil desde la razón entender, pero desde una mirada de fe
vemos que a lo largo de la Biblia, muchísimas situaciones que no se entendieron en su momento formaron parte del plan divino de Dios. Un ejemplo de ello lo vemos en Saulo de Tarso, el cual fue luego San Pablo. Sabiéndose del error que él había cometido, vivió la misericordia de Dios y desde esa experiencia de amor infinito fue el gran instrumento de reconciliación de las almas con el Señor, llegando incluso a decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Como diciendo, ya yo no tengo mis criterios ni pensamientos de mí mismo, ahora los que tengo son los que Dios tiene de mí. Por lo tanto, para recuperar tu autoestima tienes que perdonarte y reconocer que aquello que hiciste y que hice y las decisiones que tomaste y que tomé fue de acuerdo a las luces que en ese momento teníamos en nuestra vida. Es decir, que se actuó conforme al nivel de maduración y crecimiento que en ese momento de la vida, hace 10, 15, 20, 30 años atrás, se tenía, y que seguramente si hoy volviéramos a estar en el mismo lugar con la sabiduría que hoy tenemos, seguramente esos errores no lo cometeríamos. Fracasado no es el que se equivoca. Fracasado es aquel que no aprende de sus fracasos. Por eso el tema es aprender, saber que la vida es un aprendizaje. Dice que el que se tropieza con una piedra la primera vez no es su culpa, pero la segunda vez, sabiendo que en ese camino hay una piedra y vuelve a tropezarse, ya es la responsabilidad porque no aprendió. ¿Para qué seguir culpándose si uno hubiera sido, yo no hubiera hecho aquello, si yo hubiera sido más sabio, si yo hubiera sido más inteligente, si yo hubiera sido más precavido? Hermano, ya pasó, no se puede cambiar, pero sí podemos reconciliarnos sanamente con ese pasado y no seguir peleando con ese pasado. Después de todo, formó parte de tu vida. Después de todo, formó parte de tu vida. Y si Dios lo permitió, por algo habrá sido. Por algo habrá sido. Lo importante es aceptar el aquí y ahora. Porque los hubiera ya no se pueden cambiar. Lo único que se puede es sanar. Haga lo que hagas, deprimirte, llorar, gritar y todo lo que puedas hacer, no va a poder cambiar ese pasado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Soltarlo. ¿Y cómo lo soltamos? Perdonándonos. En este momento yo te invito a que ahí donde estés te des un fuerte abrazo y diga: a partir de hoy yo me perdono en el nombre de Jesús. Me perdono por los errores de mi pasado, me perdono por las equivocaciones que cometí, me perdono por las veces que hablando cosas que no tendría que hablar las dije, me perdono por las veces que teniendo que hablar no lo hice. Es decir, me perdono, me reconcilio conmigo mismo. Amén. Bueno, en el nombre de Jesús. Otro punto que nos ayuda mucho a sanar nuestra autoestima es tener una actitud de bendición. Y esto te lo voy a leer porque es muy importante. Te invito a que empieces a bendecir a aquellas personas que con sus palabras, gestos, actitudes te han despreciado, te han dicho palabras que han desmerecido tu persona, que han provocado traiciones en tu vida e incluso infidelidades. Que empieces a bendecir a las personas que te han abandonado y tantas cosas que te hicieron sentir que no valías. Estas personas también actuaron desde su inmadurez, como muchas veces nosotros lo hemos hecho. Estas personas también actuaron seguramente desde sus heridas no sanadas, desde la dureza de su corazón o incluso desde la historia de sus propias vidas. Y también de lo que recibieron de aquellos que estuvieron con ellos. Muchos de ellos también actuaron desde su baja autoestima. ¿Y qué pasa cuando nosotros la bendecimos? Dice el Señor: bendigan a quienes los han maldecido. Y cuando nosotros bendecimos, le deseamos el bien de Dios a esa persona, toda maldición que a través de esa persona ha llegado a nuestra vida son quebrantadas y rotas en el nombre de Jesús. Es decir, que cuando nosotros bendecimos a los que nos maldicen, esas maldiciones dejan de tener poder en nuestra vida, porque nosotros entramos en el fluir del amor de Dios.
Y el amor de Dios es todopoderoso. Es más poderoso que cualquier mal deseo que hayan querido poner sobre nuestra vida. Por otro lado, al bendecir, estamos sacando el escudo de la fe, porque actuamos conforme a lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Porque estamos actuando conforme a lo que creemos que es mejor para nuestra vida. Porque estamos actuando conforme a su santa y bendita voluntad. Está sacando el escudo de la fe. Y las flechas incendiarias de esas maldiciones no llegarán a tu vida. Por lo tanto, cuando nosotros bendecimos a las personas que nos han maltratado, bendecimos a las personas que nos han despreciado, bendecimos a las personas que nos han ignorado, bendecimos a las personas que nos han traicionado, bendecimos a las personas que nos han, despreciado, creo que ya lo dije, o sea, aquellos que han hecho actos de desamor a nosotros. Cuando nosotros las bendecimos, entramos en el fluir sobrenatural del amor de Dios. Y como nosotros hacemos lo que es la voluntad de Dios, el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, viene a nuestro corazón a ungirnos con su amor, y su amor es ese amor, el amor de Dios es aquel que sana nuestras heridas y nos libera de toda esclavitud que esas heridas de desprecio dejaron en nuestras vidas. Por lo tanto, el acto de bendecir es un acto de fe, de amor, pero también es un acto poderosamente espiritual. Y cuando nosotros lo hacemos, la gloria de Dios desciende sobre nuestra vida y también sobre la vida de aquellas personas que son bendecidas. Es como que se corta un lazo negativo entre nosotros y esas personas. Por eso el Señor dijo, bendigan a quienes los maldicen. Por otro lado, el acto de bendecir, cuando lo hacemos en oración, el Espíritu Santo pone el amor de Dios en nuestros corazones, o sea, pone el amor que Dios tiene hacia esas personas en nuestros corazones. Ya incluso nos cambia la mirada, la actitud hacia esas otras personas, porque ya no la vamos a ver con nuestro pobre y limitado amor, ni con nuestra pobre y limitada mirada, sino que la vamos a empezar a ver con el amor de Dios a través de nuestro corazón. Por lo tanto, cuando nosotros bendecimos en el nombre de Jesús, es decir, en la presencia de Dios, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento es como que nos impregna. Entonces ya comenzamos a tener los mismos, como dice la palabra de Dios, sentimientos y pensamientos de Cristo hacia esa otra persona. Nos aliviana el corazón. Y mejor que explicarlo es vivirlo. Por eso yo te digo que si querés, te invito a que lo practiques. Porque dice que no hay que ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces ponelo en práctica. Empezá a hacer una lista, quizás de todas las personas que te han herido, lastimado, despreciado, que te han influenciado negativamente en tu autoestima. Y empezá a bendecirlas, empezá a perdonarlas. Empezá a liberar de tu corazón esos sentimientos negativos hacia ellas. Y de ese modo todas esas maldiciones que generan baja autoestima en nuestro interior, o sea, maldiciones, ese mal decir, ¿no? Ese decir mal que generaron en nuestras interior baja autoestima, vas a ver cómo se van a ir sanando y se van a ir cortando. Es algo maravilloso. Yo te digo que lo hagas porque es una gran experiencia de amor de Dios. Por otro lado, lo que te ayuda mucho a sanar la autoestima es aceptar y creer las promesas y verdades de Dios. Primero, soy creado por Dios. Eso lo vemos en Isaías capítulo 44, versículo 2. Es decir, saber que yo soy, que vos sos creación de Dios. Y la palabra de Dios dice que en el Génesis, Él cuando creó todo era bueno, pero cuando creó al hombre, es decir, cuando te creó a vos y me creó a mí, dijo, es muy, muy bueno. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6 nos habla, además que nosotros somos hijos aceptados en Cristo Jesús por el Padre. Es decir, somos hijos en el Hijo, somos hijos de Dios. En Jeremías capítulo 31, 3 nos habla acerca de que somos infinitamente amados por el Señor. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios nos dice que somos para Dios de gran valor y estima. Y el Salmo 138, versículo 8, dice que Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito y un destino de bendición y de gloria. Fíjate cómo habla la palabra de Dios acerca de lo que nosotros somos.
de nuestra verdadera y auténtica identidad. Qué importante es tener bien presente estos versículos bíblicos, ¿no? Y que cuando venga esos sentimientos de autoestima, volver a esos versículos bíblicos, leerlos, orarlos y recordarlos y declararlos. Yo soy lo que dice el Señor que soy. No lo que yo digo que soy, ni lo que otros dicen que soy. Yo soy lo que dice el Señor que soy. Y quien tenía bien claro eso es el Señor. El Señor decía, Él tenía bien claro quién era, Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el alfa, el omega y el principio y el fin. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta y los que entren por esa puerta se salvarán. El Señor tenía bien claro, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesús siempre validó a las personas. Si vemos el caso, por ejemplo, de la hemorroísa, es un texto muy conocido, dice que hacía 12 años que sufría de hemorragias. Y esta mujer que decía que hacía 12 años que sufría de hemorragias, era llamada la impura. Y años y años diciéndose a sí mismo, soy la impura, y otros decían, ahí va la impura. Pero cuando ella llega a Jesús y toca el borde del manto de Jesús, Jesús se da vuelta y no le llama a la impura. Jesús le dice, hija. Es más, le dice, tu fe te hace... Como diciéndole, tu fe, ese don de la fe que tenés, lo activaste. Y eso te llevó a que tu vida cambiara. A que dejaras de tener esas hemorragias, a que alcanzaras tu bendición. ¿No es palabra de validación eso? No es validar eso a una persona. Por eso Jesús siempre valida. Y los hijos de Dios tienen que ser personas de validación. Personas que animen a otros a que ellos puedan ver el valor que Dios puso en ellos mismos. Pero porque ellos tienen una buena autoestima. Las personas que tienen buena autoestima son personas que a su vez ayudan a otros a que tengan también una buena autoestima. Y qué importante es eso, ¿no? Eso es ser una comunidad para mí cristiana, aquella donde no se están teniendo miedo uno con otro a ver qué va a decir o qué no va a decir. No, se estiman, se estimulan, pero de corazón, de verdad, y reconocen los carismas y los dones que cada uno tiene, porque en definitiva esos dones y carismas son tesoros que Dios puso en el corazón de esa persona. Amén. Bueno, por otro lado, entonces voy rápido a eliminar las palabras o las frases negativas hacia uno mismo. Por ejemplo, ya lo dije, frases, no sirvo para nada, no me sale nada bien, ¿de qué me sirve todo lo que tengo? ¿Cómo puedo ser tan torpe y decirlo? Una vez puede ser, pero si lo decimos tantas veces, dice que una mentira dicha muchas veces se transforma en una verdad creída y aceptada. Recordad esta palabra, Proverbios capítulo 18, versículo 21. Lo otro que nos ayuda es aceptarnos tal cual somos, no tal cual queremos ser. O sea, aceptate tal cual eres. Y desde ahí, viendo tus defectos y virtudes, podemos empezar un camino de crecimiento. O sea, no compararse con otros. Cada uno tiene su propia identidad. Y ¿sabés qué? Cuando Dios nos creó se rompió el molde. Somos únicos ante los ojos de Dios y somos únicos desde la creación de Dios. No va a haber otra persona igual a mí. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y para finalizar vamos a mirar la importancia que tiene tener una sana autoestima. Por ejemplo, una sana autoestima produce firmeza y seguridad en nosotros mismos y de nosotros mismos. Eso lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 2 al 3. Romanos capítulo 12, versículo 2 al 3 nos habla de que una sana autoestima produce firmeza y seguridad de nosotros mismos y en nosotros mismos. Lo segundo es que una sana autoestima me lleva a dar valor a los demás. Romanos capítulo 12 también, versículo 4 al 5. Una sana autoestima nos lleva a ser conquistadores y a tener fe, a creer que podemos lograr más. Como decía Pablo, dejando lo que queda atrás, me impulso hacia adelante para conquistar la meta que Dios puso para mí. Maravilloso, ¿no? San Pablo tenía una santa y sana autoestima. Una autoestima sana ayuda a que en nosotros se manifieste más la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una sana autoestima, esa persona puede desarrollar los dones y las capacidades que tiene. Se anima a ir, como siempre decimos,
a ir por más. Por lo tanto, esto es lo que nos ayuda a tener una sana autoestima. Por otro lado, dijimos perdonar de los errores de tu pasado, abandonar ese pasado. Hay una oración muy linda: dejo mi pasado en tu misericordia, vivo este presente en tu presencia, y el futuro, Señor, lo pongo en tus manos. Quiero vivirlo en tu providencia. Abandonar ese pasado, o mejor dicho, reconciliarnos con ese pasado desde el amor de Dios. Saber que podemos lograr muchas cosas, es decir, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ser consciente de que podemos lograr cosas que aún todavía no hemos logrado. Las personas que tienen una sana autoestima creen firmemente que con Dios pueden lograr cosas que aún todavía no han logrado. Y ya con esto ya vamos finalizando. Quiero entonces darte otra vez el texto bíblico de Isaías, capítulo 43, versículo 4. Acordate, y esta palabra es para tu vida. Dice el Señor: porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso, y yo te amo, entrego hombres a cambio de ti y pueblos a cambio de tu vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Querido hermano, cada día levántate dándole gloria a Dios por lo que Él hizo en tu vida y por lo que Él seguirá haciendo a través de tu vida. Valorate desde el amor de Dios, porque Dios te valora. Y también presentarle al Señor en oración, como vamos a hacer ahora, aquellas heridas de baja autoestima que todavía están dentro de nosotros. Como decíamos en estos días, para que algo se sane es necesario ponerlo a la luz. Por eso también lo que nos sana mucho nuestra baja autoestima es ponernos en presencia de Dios y hablarle acerca de aquello que está en nuestro interior y que sentimos que es desprecio hacia nosotros mismos, que sentimos que es desvalorización a nosotros mismos. Es necesario pedirle al Señor que con su gracia y su amor vaya a esos lugares interiores de nuestro ser, para ir sanando esas heridas de baja autoestima que quedaron en nuestra vida por experiencias negativas que hemos vivido a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ahora vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor la sanación de la autoestima. Antes vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas y luego vamos a orar.
Señor Jesús, nos ponemos en tu presencia. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que por las santísimas llagas de tu sagrado corazón, sana, Señor, todas las emociones enfermizas que hay en nuestro interior. Pasa tu mano de amor y de poder sobre cada área de nuestra vida en la cual nos sentimos despreciados, rechazados, discriminados. Sánanos, Señor, de todas esas palabras que nos han desvalorizado, de todas aquellas palabras que nos han discriminado, de todas aquellas palabras que nos ataron, que nos encadenaron. Hoy te pedimos, Señor, que con la luz de tu Espíritu Santo penetres en lo más profundo de nuestro ser y que todo sentimiento de baja autoestima, de desvalorización, de desprecio que tenemos hacia nosotros mismos sea sanado y liberado con el poder de tu amor. Señor, te pedimos en esta tarde que toques la vida de cada uno de los hermanos que están en este momento unidos en esta oración. Tú conoces y sabes lo que hay en la historia de la vida de cada uno de ellos. Tú conoces y sabes las veces que ellos experimentaron el dolor de la traición, el dolor de la crítica negativa, el dolor de sentir que eran engañados, que eran despreciados, que eran rechazados. Tú conoces, Señor, en sus corazones, en sus vidas, las veces que ellos se sintieron menores que los demás, que se sintieron desvalorizados por algún defecto físico, por alguna situación social. Tú lo conoces todo, Señor. Por eso hoy te pedimos que te allegues a esos momentos de su vida y que los abraces con tu amor, que ellos puedan experimentar en esos momentos más duros y difíciles de su vida cuánto tú lo amas y cuánto tú estuviste cerca de cada uno de ellos. Que en este momento el fuego de tu Espíritu Santo queme todo aquello que en sus corazones produce baja autoestima. Cambia la mirada que ellos mismos tienen de sí mismos, Señor. Pon tu mirada en sus miradas para que ellos puedan verse con tu mirada, Señor. Sana, Señor, todos los abusos que ellos han experimentado en su vida, abusos espiritual, emocional, físico, Señor. Tócalo, Señor, ahora en esa área que ellos necesitan ser libres. Infunde en sus corazones el fuego de tu amor, para que cada uno de ellos puedan verse con el amor que tú tienes por ellos. En este momento, Señor, tomamos la decisión frente a tu presencia de perdonar y bendecir a todas las personas que nos hayan lastimado, herido, despreciado y rechazado. Y en tu nombre, Señor, con el poder de tu sangre preciosa, se corta y se rompa todo decreto de maldición que los padres, abuelos, tíos, profesores, maestros, amigos, compañeros de trabajo, esposo, esposa, hijos, personas cercanas han hecho sobre nuestras vidas. Los rompemos y decretamos, Señor, que somos libres de todos esos mandatos que nos han traído sentimientos de desvalorización y que han creado en nosotros una baja estima y una despreciada imagen de nosotros mismos. Señor, hoy recibimos tu santa y bendita bendición y te damos gracias, Señor, porque en este día y en esta noche tu amor está levantando a los que están caídos, está restaurando a los que se encuentran oprimidos y están dando libertad a los que se encuentran esclavizados. Te damos gracias, Señor, por el don maravilloso de tu Espíritu Santo, que ilumina y disipa toda tiniebla interior y sana todo dolor en los corazones. Gracias, Señor, y que todo lo que hayamos compartido en esta noche sea únicamente para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
y amén. Gracias, Señor. Espíritu. Tu espíritu. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de este encuentro de hoy. Hemos orado, pero te invito a que vos también hagas tu oración delante de Dios. Que le sigas pidiendo al Espíritu Santo que, como decía San Orlando Jansen, que el fuego de su amor impregne tu corazón y que ese fuego queme todo aquello que se ha sembrado en él y que lo único que ha producido fue que no te puedas amar ni te puedas valorar como te ama y te valora Dios. Tu vida vale la sangre de Cristo. Tu vida tiene valor. Y si Dios te trajo a esta tierra es por su gran amor y sabiduría y con un propósito de bendición. Tu vida es una bendición de Dios, por eso es que estás hoy aquí. Así que, mi querido hermano, que Dios te bendiga y como siempre te decimos, ánimo, levántate, porque el Señor tiene cosas grandes para hacer en tu vida. Hasta mañana, bendiciones.